Hay personas que cometen un error que lo cambia todo. El juez Roberto Montesinos cometió ese error el día que decidió humillar a una simple empleada de limpieza dentro del propio tribunal, sin imaginar quién era ella en realidad. Tú, la del trapero, acércate. Algunas cabezas se giraron. Carmen Salazar se detuvo en medio del pasillo, sosteniendo el trapero. El paño aún escurría agua sobre el piso brillante del juzgado. Ella levantó la vista despacio. El juez Roberto Montesinos se recostó en su silla alta, observándola como quien examina un objeto olvidado. ¿Estás limpiando bien eso? Algunos abogados cruzaron miradas rápidas. Uno de ellos contuvo la risa. Carmen respondió en voz baja. Sí, señor. El juez soltó una risa corta. Señor, no. Aquí es su señoría. Dos personas en el público soltaron una risita nerviosa. Ella asintió y volvió a pasar el trapo por el suelo, tratando de terminar rápido. Esa audiencia ya estaba retrasada, y ella sabía que, cuando la sala se llenaba de abogados importantes, lo mejor era pasar desapercibida. Pero el juez no parecía dispuesto a dejarla tranquila. ¡Espera! El trapo se detuvo otra vez. Él señaló un papel sobre su escritorio. Lee esto. Algunos abogados levantaron las cejas. Carmen se quedó quieta. Su señoría, yo solo estoy limpiando. Lo sé. Cruzó los brazos, mirando al público como quien prepara un chiste, pero me quedé con la curiosidad. Algunos celulares se fueron bajando despacio. La sala entera ahora prestaba atención. El juez continuó. ¿Por lo menos sabes leer? Una carcajada escapó de un pasante al fondo. Carmen apretó el palo del trapero. Si quiere, puedo llamar a alguien del personal para que termine. El juez levantó la mano interrumpiendo. No, quédate. Se inclinó un poco más. Solo quiero sacarme una duda. Silencio. ¿Entiendes algo de lo que pasa aquí adentro? Algunas personas empezaron a reír de verdad ahora. Un abogado murmuró a su colega, «Esto va a terminar mal», pero nadie lo interrumpió. El juez entonces señaló directamente a ella. «Porque mirándote a ti, sinceramente», soltó una risa burlona, «tú ni siquiera sabes leer». Esta vez la sala entera reaccionó. Una mujer en el público se llevó la mano a la boca tratando de contener la risa. Un guardia intercambió miradas con su compañero cerca de la puerta. Carmen se quedó inmóvil. El trapero aún en la mano, el balde al lado del pie. Por unos segundos nadie notó que ella había dejado de limpiar completo. Entonces respiró hondo. Lentamente soltó el trapero. Algunos abogados fruncieron el ceño. Ella levantó la vista directo hacia el juez. Y por primera vez desde que entró a esa sala, su voz salió firme. «Su señoría, ¿puedo hacer una pregunta?» El juez volvió a reír. «Claro». Abrió los brazos hacia el público, como quien invita al espectáculo. «A ver si la de la limpieza nos quiere dar una cátedra». Más risas, pero Carmen no se rió. Solo inclinó la cabeza y preguntó, «Si realmente no sé leer, ¿cómo fue que descubrí el error que usted cometió en ese juicio del 2012? El nombre de ese año cayó en el aire como un objeto pesado. 2012. Por un segundo, la sonrisa del juez Roberto Montesinos se congeló. Fue rápido, casi imperceptible. Pero ocurrió. Un abogado en la primera fila frunció el ceño. «¿2012?» murmuró alguien en voz baja. El juez golpeó el bolígrafo contra la mesa, tratando de recuperar el control de la sala. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí». Pero Carmen no se movió. Al contrario, solo miró uno de los expedientes sobre el escritorio del juez. Un sobre grueso, con un sello antiguo. Y ese detalle, ese mismo sello, fue suficiente. El recuerdo llegó como un golpe. El mismo papel, el mismo sello, el mismo tribunal. Y de repente ella ya no estaba allí. Estaba de vuelta muchos años atrás. «¡Pasaste!»,
Diego había gritado prácticamente en el pasillo de la facultad. Carmen aún sostenía el celular temblando en sus manos cuando él apareció corriendo. «Lo sabía. Te dije que ibas a pasar el examen del colegio de abogados». Ella empezó a reír sin poder parar. «No me lo puedo creer». Diego abrió los brazos. «Doctora Carmen Salazar». Algunos estudiantes aplaudieron en el pasillo. Alguien gritó en broma: «¡Paga las cervezas!». Carmen apoyó la frente en la pared, riendo y llorando al mismo tiempo. Fueron años levantándose temprano, estudiando en autobuses llenos, trasnochando en la biblioteca. Años trabajando en lo que fuera para pagar las mensualidades de la facultad. Pero allí, en ese momento, parecía que todo había valido la pena. «¿Y ahora?», preguntó Diego. Ella respondió sin dudar: «Ahora quiero trabajar con justicia de verdad». Meses después, ella estaba en el mismo tribunal donde hoy limpiaba el piso. Pero ese día no usaba uniforme de limpieza. Usaba un traje sencillo y una carpeta llena de anotaciones. Era su primer caso importante, un hombre acusado de un crimen que juraba no haber cometido. «Doctora, yo confío en usted». Él había dicho eso en la sala de audiencias, con los ojos cansados. Carmen lo recordaba perfectamente. Había pasado noches enteras revisando documentos, testimonios, inconsistencias. Algo en ese expediente no tenía sentido, algo estaba mal. Y entonces llegó la audiencia. El juez era el mismo, Roberto Montesinos. Apenas la miró cuando entró a la sala. «Seamos objetivos». Carmen intentó argumentar, intentó mostrar los puntos débiles del proceso, intentó pedir más tiempo. «Su señoría, hay pruebas que no fueron analizadas». Pero él la interrumpió. «Denegado». Ella lo intentó de nuevo. «Pero el testigo principal». «Denegado». El fiscal sonrió discretamente. Carmen aún recordaba la sensación de impotencia en ese momento. La audiencia terminó demasiado rápido, muy rápido, y días después llegó el fallo. Culpable. El hombre fue llevado esposado. Mientras lo conducían hacia afuera de la sala, él giró la cabeza hacia Carmen. No había rabia en su mirada, solo decepción. «Yo dije la verdad». Esas 4 palabras se quedaron con ella por años. Pero lo peor vino después. Algunas semanas después de ese juicio, Carmen descubrió algo que destruyó todo. Un documento ignorado, una prueba archivada, una conexión extraña entre testigos y un bufete poderoso de la ciudad. Intentó denunciar, intentó llevar el caso adelante, pero el sistema se cerró. Las puertas empezaron a cerrarse, los clientes desaparecieron, y en pocos meses su carrera simplemente se acabó antes de empezar. Carmen perdió la oficina, perdió la reputación, lo perdió todo. El único empleo que consiguió después fue el más invisible de todos: limpiar los pasillos del mismo tribunal donde un día intentó hacer justicia. Y durante años pasó junto al mismo juez todos los días, sin que él siquiera recordara su nombre. Pero Carmen recordaba cada detalle, cada documento, cada error, y principalmente ese juicio. El recuerdo se rompió cuando una mano golpeó fuerte la mesa del tribunal. «Dije que sacaran a esta mujer de aquí». La voz del juez resonó en la sala. Carmen volvió al presente. La sala estaba en silencio ahora, todos mirándola, el trapero aún tirado en el suelo. Ella levantó la vista nuevamente hacia el juez y dijo: «Tranquila, qué curioso que usted no lo recuerde». Una pausa pesada ocupó la sala. «Pero yo recuerdo cada página de ese expediente». El silencio dentro del tribunal cambió de peso. Antes era un silencio de burla. Ahora era un silencio de atención. El juez Roberto Montesinos se quedó unos segundos mirando a Carmen, como si intentara reconocer ese rostro. Pero no recordaba nada. Para él, ella seguía siendo solo una empleada de limpieza.
Soltó una risa corta, tratando de recuperar el control de la sala. «Estás confundiendo las cosas», señaló la puerta. «Tu trabajo es limpiar el piso, no discutir procesos». Algunas personas volvieron a sonreír. Un abogado susurró a su colega. «Se metió donde no debía». Carmen bajó la vista por un momento, agarró el trapero del suelo y volvió a pasar el agua lentamente por el piso del tribunal. El ruido del paño mojado deslizándose resonó en la sala. Parecía que iba a simplemente ignorar todo. Eso era lo que había estado haciendo durante años. Entrar, limpiar, salir, invisible. Pero ese día algo se había roto. Intentó terminar el pasillo cerca del estrado del juez. Un guardia dio un paso más cerca. «Señorita, mejor váyase». Ella respondió sin levantar la cabeza. «Solo voy a terminar aquí». El juez golpeó el bolígrafo contra la mesa. «Ordené que la sacaran de aquí». La tensión volvió a crecer, pero Carmen siguió pasando el trapero, despacio, metódica, como si estuviera ordenando sus pensamientos. El fiscal Andrés Valdivia se inclinó hacia un lado y habló en voz baja. «Su señoría, deje que la mujer se vaya y ya». Pero el juez ya estaba irritado. Odiaba que lo desafiaran. Más aún por alguien que, en su cabeza, ni siquiera debería estar hablando. «Escúchame bien», señaló a Carmen otra vez. «¿Quieres llamar la atención?» Ella detuvo el trapero una vez más. Algunas personas se inclinaron en sus asientos. El juez continuó. «Entonces hagamos esto». Agarró un expediente cualquiera de la mesa y lo levantó en el aire. «Lee la primera línea de esto». Algunas risas surgieron en el público. Carmen se quedó mirando el papel. Por unos segundos no respondió. Un pasante susurró. «Ahora quiero ver». El juez esbozó una sonrisa satisfecha. «Vamos, lee». Carmen respiró hondo. Después negó con la cabeza. «No». La palabra salió simple, corta. La sala reaccionó con un murmullo. El juez arqueó las cejas. «¿No?» Ella respondió tranquila. «No voy a leer». Algunos abogados empezaron a reír. «Te lo dije. Ni siquiera sabe». El juez se recostó en la silla. «Entonces, listo». Abrió los brazos hacia la sala. «Caso cerrado». Más risas. Pero Carmen no se fue. Apoyó el trapero en la pared. Se secó las manos en el delantal. Y se quedó de pie. Pasaron unos segundos. El juez se dio cuenta. «¿Todavía estás aquí?» Ella respondió mirándolo directamente. «Estoy pensando». La sala se extrañó. El juez volvió a reír. «¿Pensando?» «Sí», dio un paso al frente. «Pensando si vale la pena hablar». Algunas personas cruzaron miradas. El juez cruzó los brazos. «¿Hablar de qué?» Ella no respondió. Sus ojos recorrieron la sala. Abogados, pasantes, el fiscal, la empleada del juzgado, el guardia, todos mirando. Por años había imaginado ese momento. Pero en la imaginación era diferente. En la imaginación tenía pruebas en la mano. Testigos, autoridad. Allí solo tenía su propia memoria y una verdad que nadie parecía dispuesto a escuchar. Sintió el estómago encogerse. Tal vez era mejor callarse. Tal vez era mejor hacerlo de siempre. Bajar la cabeza, terminar el trabajo, irse. Esa voz antigua volvió en el recuerdo. «Doctora, yo confío en usted». El hombre esposado, la mirada cansada, la decepción. Apretó los dedos. Por un instante pensó, tal vez realmente perdí. Tal vez solo estoy tratando de arreglar algo que ya terminó. Tal vez nadie aquí quiere escuchar. El juez interrumpió el silencio. Terminó el show. El público se rió. Carmen levantó la vista. El juez la miraba con ese mismo desprecio de años atrás, como si estuviera viendo a alguien insignificante. Eso despertó algo dentro de ella, una rabia callada, de esas que no gritan, pero que se guardan años. El juez continuó. «¿O quiere que llame a seguridad?» El guardia, cerca de la puerta, dio 2 pasos al frente. Carmen levantó la mano. «No hace falta».
Respiró hondo. Por un segundo parecía que iba a rendirse. Algunas personas ya habían vuelto a mirar sus celulares. La sesión parecía a punto de continuar, pero entonces habló. Su señoría... La sala se detuvo otra vez. Solo quería confirmar una cosa. El juez respondió impaciente. ¿Confirmar qué? Ella dio otro paso hacia el estrado. Nada agresivo, nada teatral, solo un paso. Que usted realmente no me recuerda. El juez soltó una carcajada. Señora mía, yo veo a miles de personas, señaló el uniforme de ella. Y sinceramente, no suelo memorizar al personal de limpieza. Algunas risas volvieron. Carmen asintió. Me imaginé. Miró a su alrededor, a cada rostro en la sala. Después volvió los ojos al juez. Pero yo sí lo recuerdo a usted. El juez esbozó una sonrisa cansada. ¡Qué honor! Ella continuó. Recuerdo la audiencia. Algunos abogados empezaron a prestar más atención. Recuerdo el fallo. El fiscal Andrés levantó las cejas. Y recuerdo el expediente que usted resolvió en menos de 20 minutos. El juez golpeó la mesa con la mano. Basta. Pero Carmen siguió. Expediente 437. La sala quedó en silencio. Julio de 2012. Un abogado en la segunda fila murmuró. ¿Se lo aprendió de memoria? El juez respondió irritado. Te estás inventando el número. Carmen negó con la cabeza. No, inclinó un poco la cabeza. Y también recuerdo el detalle que usted no notó. Ahora algunas personas en el público se inclinaron en sus asientos. El juez cruzó los brazos. ¿Ah, sí? Carmen respondió tranquila. El documento que nunca se analizó. El fiscal ahora estaba atento. ¿Qué documento? El juez lanzó una mirada dura hacia él. Fiscal, esto es absurdo. Pero Carmen ya estaba hablando. Ese que estaba archivado al final del expediente. Dio otro paso. Firmado por Rosa Quinteros. El nombre cayó en la sala como una piedra. Una empleada del juzgado dejó escapar. ¿Rosa? El juez parpadeó, solo por un instante, pero Carmen lo notó. Ella continuó. Yo leí ese documento. El juez respondió demasiado rápido. Mentira. Ella inclinó la cabeza. Entonces usted sí lo recuerda. La sala entera quedó inmóvil. El juez apretó la mandíbula. Carmen terminó la frase despacio. Porque si yo no sé leer, miró directamente a sus ojos. ¿Cómo fue que descubrí el error que usted trató de esconder? El aire dentro del tribunal se volvió pesado. Nadie se movió por unos segundos. El juez, Roberto Montesinos, miró a Carmen con una expresión que mezclaba irritación y desprecio. Golpeó el bolígrafo contra la mesa 2 veces, como hacía siempre que quería cortar cualquier conversación. Esto se acabó. Su voz salió dura. Señaló la puerta. Seguridad, saquen a esta mujer de la sala. El guardia dio 2 pasos al frente, pero Carmen no se movió. Siguió mirando al juez, sin apuro, sin levantar la voz. Eso lo irritó aún más. El juez inclinó el cuerpo hacia adelante. ¿Tú crees que esto es qué? ¿Un escenario? Algunas personas en el público empezaron a sonreír de nuevo. El clima volvía lentamente hacia el lado del juez. Un abogado susurró a su colega. «¡Se perdió!». Otro respondió en voz baja. «Va a salir presa de aquí». Carmen permaneció callada. El juez entonces esbozó una sonrisa sarcástica. «Vamos a aclarar una cosa», señaló el uniforme de ella. «Aquí adentro existen reglas», golpeó la mesa con el dedo, «y una de ellas es saber cuál es tu lugar». Algunas personas en la sala asintieron. Él continuó. «Tú limpias el piso». El público soltó algunas risas. «Yo juzgo procesos». Más risas. Abrió los brazos, cada quien en su papel. Carmen respiró hondo. Respondió con calma. «Solo mencioné un expediente». El juez respondió rápido. «Que claramente no entiendes». Un pasante se rió fuerte al fondo.
El juez lo notó y alimentó eso. De hecho, agarró una hoja del expediente en la mesa. Hagamos una prueba. Algunas personas en el público se inclinaron en sus asientos. El juez levantó el papel. Si sabes tanto, sacudió el documento en el aire. Lee esto. Más risas. Carmen no extendió la mano. El juez insistió. Vamos. Ella respondió simple. No necesito. El público reaccionó con burla. Claro que no. Ni sabe. El juez esbozó una sonrisa de victoria. ¿Ves? Levantó el papel hacia la sala. Este es el problema, señaló a Carmen. Gente sin estudios, tratando de hablar de justicia. Algunos abogados golpearon la mesa riendo. Una mujer en el público comentó, «¡Qué vergüenza ajena!». Carmen apretó las manos, pero no respondió. El juez notó el silencio y decidió ir más lejos. ¿Sabes qué? Se recostó en la silla. Te voy a ayudar. Algunos abogados se animaron. El juez continuó. Esto es una petición. Levantó el papel otra vez. Una de las cosas más básicas del derecho. Inclinó la cabeza. Pero para ti debe ser como chino. La sala rió. Carmen bajó la vista. Por un segundo parecía que iba a simplemente agarrar el balde e irse. El juez lo notó y decidió apretar aún más. De hecho, miró a los abogados. ¿Se imaginan lo que pasaría si dejáramos que cualquier persona opinara en un tribunal? Un abogado respondió riendo. Sería un desorden. Otro completó. O peor. Más risas. El juez señaló nuevamente a Carmen. Por eso existen los estudios. Levantó la voz. Años de estudio. La sala se quedó más silenciosa. Continuó. Algo que claramente no es tu caso. El público reaccionó. Algunas risas, algunos murmullos. Un pasante susurró. ¿Qué situación? Carmen levantó la vista lentamente. El juez lo notó y decidió atacar directo. De hecho, inclinó el cuerpo hacia adelante. Por lo menos terminaste la secundaria. Algunas risas surgieron. Carmen no respondió. El juez continuó. ¿O la dejaste antes? La sala rió más fuerte ahora. Un abogado murmuró. Debería agradecer que tiene trabajo. Otro respondió. Sí. El juez cruzó los brazos. Mírate, señaló el trapero en el suelo. Limpias pisos de juzgado. Soltó una risa corta. ¿Y quieres discutir decisiones judiciales? Más risas. Carmen se quedó quieta, silenciosa. La empleada del juzgado, Cecilia, desvió la mirada. Parecía incómoda, pero nadie dijo nada. El juez notó que tenía a toda la sala de su lado. Entonces dio el golpe final. «Voy a ser directo», señaló a Carmen. La voz salió alta. «Tú ni siquiera sabes leer». La frase resonó en la sala, y esta vez las risas vinieron más fuertes. Algunos abogados golpearon la mesa. El pasante allá atrás casi se cae de la silla riendo. Un guardia negó con la cabeza. Hasta el fiscal soltó una sonrisa incómoda. Carmen se quedó inmóvil. Ninguna reacción, ninguna palabra. Por unos segundos parecía que eso había terminado, que ella había sido aplastada allí. El juez se recostó satisfecho. «Ya se acabó», señaló la puerta. «Puedes irte». El guardia dio un paso más, pero antes de que llegara hasta ella, Carmen levantó la cabeza. «¡Despacio!». «Su señoría...». La sala aún estaba riendo. El juez respondió sin paciencia. «¿Qué?». Ella habló bajo, pero toda la sala escuchó. «¿Puedo decir algo?». El juez puso los ojos en blanco. «Ya dijiste demasiado». Ella insistió. «Es rápido». Algunas personas sintieron curiosidad. El juez suspiró. «Habla». Carmen respiró hondo. Por un instante parecía que iba a intentar defenderse. Tal vez explicar, tal vez pedir respeto, pero no hizo nada de eso. Solo dijo, «Usted tiene razón». La sala se detuvo. El juez frunció el ceño. «¿Cómo?». Ella continuó. «Yo no limpio solo el piso». Algunas personas se miraron confundidas. Ella señaló la mesa del juez. «Limpio esta sala todos los días». El juez respondió impaciente.
¿Y qué? Ella siguió. Paso por aquí antes de las audiencias. Silencio. Después de las audiencias, algunos abogados empezaron a prestar más atención. Carmen continuó. Y a veces miró directamente al juez. Después de que todos se van, el juez entrecerró los ojos. ¿Qué estás tratando de decir? Ella respondió tranquila. Que veo cosas. La sala quedó en silencio. El juez respondió irritado. Eso no significa nada. Carmen asintió. Tal vez no. Inclinó la cabeza. Pero significa que yo estaba aquí. Dio un paso al frente. Esa noche. El juez se congeló por un segundo. Carmen terminó la frase despacio. Cuando usted volvió a esta sala, después de que el tribunal ya había cerrado, algunos abogados se miraron. El fiscal Andrés frunció el ceño. El juez levantó la voz. Eso es absurdo. Pero Carmen no se detuvo. Yo estaba limpiando el pasillo. El silencio ahora era total. Y vi cuando usted entró, señaló la mesa. Abrió ese expediente. El juez golpeó la mesa con la mano. Basta. Pero Carmen continuó. Y sacó un documento de adentro. La sala entera se paralizó. Ella concluyó. Antes de que se publicara el fallo, el juez se levantó de la silla. Eso es mentira. Su voz salió más alta de lo normal. Carmen solo respondió. Entonces usted puede explicarlo. Silencio. Ella terminó mirándolo directamente. ¿Por qué ese documento desapareció del expediente? El tribunal entero quedó en silencio. Ya no era el silencio de las risas de antes. Era un silencio pesado, cauteloso. El juez Roberto Montesinos permaneció de pie detrás del estrado, respirando más fuerte de lo debido. Por unos segundos solo miró a Carmen como si intentara decidir qué hacer con esa situación. Entonces se rió. Una risa corta, forzada. «Esto es ridículo». Algunos abogados volvieron a relajarse en sus asientos. El juez señaló a ella. «Una empleada de limpieza inventando historias». Se giró hacia el público. «¿Están viendo esto?» Algunas personas volvieron a reír, pero ahora la risa parecía menos segura. El juez continuó. «Limpió el piso y ahora cree que es testigo». Carmen no respondió. Solo miró alrededor de la sala. Por años había pasado allí invisible. Hoy todos la estaban mirando. El juez notó el silencio persistente y decidió atacar otra vez. «Seguridad». El hombre en la puerta respondió. «Sí, su señoría». «Saca a esta mujer de aquí». El guardia empezó a caminar. Pero antes de que llegara cerca de ella, Carmen habló. «Su señoría, si usted está tan seguro». El juez respondió irritado. «Lo estoy». Ella inclinó la cabeza. «Entonces no debería preocuparse». El juez frunció el ceño. «¿Preocuparme de qué?» Ella respondió simple. «De lo que vi». El guardia se detuvo a medio camino. Algunos abogados cruzaron miradas. El juez levantó la voz. «No voy a permitir este tipo de espectáculo aquí adentro». Carmen asintió. «Yo tampoco quería». Miró al suelo por un momento, al balde, al trapero, al uniforme simple que vestía. Por un instante todo eso pareció demasiado pesado. Durante años había cargado ese recuerdo sola. La noche en el tribunal, el ruido de la puerta, el juez entrando a la sala vacía, el expediente abierto en la mesa, el documento siendo retirado. Recordaba cada detalle, pero también recordaba otra cosa. Cómo intentó hablar, cómo intentó denunciar y cómo nadie quiso escuchar. Perdió clientes, perdió oportunidades, perdió su propia carrera. Durante mucho tiempo creyó que había sido solo mala suerte, que tal vez era mejor olvidar. Pero entonces llegó esa humillación. «Tú ni siquiera sabes leer». Las palabras aún resonaban, y de repente todo parecía claro. Si ella salía de esa sala ahora, eso iba a pasar de nuevo, con otra persona,
Otro expediente, otro inocente. Levantó la vista. El juez la miraba con impaciencia. ¿Terminaste?, preguntó. Carmen respondió tranquila. Casi. Miró a los abogados, al fiscal, a la empleada del juzgado, y entonces volvió los ojos al juez. Me callé muchos años. La sala estaba completamente inmóvil, porque pensé que nadie me iba a creer. El juez cruzó los brazos. Y nadie lo hará. Ella asintió. Tal vez. Respiró hondo. Pero ahora todos escucharon. El juez respondió rápido. ¿Escucharon qué? Carmen respondió. Usted negando. La frase cayó en el aire. Algunos abogados empezaron a moverse en sus asientos. El juez respondió irritado. ¿Negando qué? Carmen respondió tranquila. Que ese documento existía. El fiscal Andrés ahora miraba directamente al juez. El clima cambiaba despacio. El juez lo notó. Señaló al guardia. «Sácala ahora». El hombre dio otro paso, pero Carmen levantó la mano nuevamente. «Solo una cosa más». El juez bufó. «Habla». Ella respiró hondo. Por un instante la voz casi le falló, pero continuó. «No estoy aquí para discutir». La sala escuchaba cada palabra. «Estoy aquí porque todavía tengo una copia». El tribunal se congeló. El juez parpadeó. «¿Copia de qué?», Carmen respondió. «Del documento que desapareció». Algunos abogados se inclinaron hacia adelante. El fiscal Andrés ahora estaba completamente atento. El juez intentó reír. «Eso es imposible». Carmen inclinó la cabeza. Sabía que nadie me iba a creer. Metió la mano en el bolsillo del delantal. El gesto fue simple, pero hizo que toda la sala contuviera la respiración. Por eso sacó un sobre doblado. Lo guardé. El sobre apareció en las manos de Carmen como algo demasiado pequeño para causar tanto impacto, pero lo causó. El tribunal entero contuvo la respiración. El juez Roberto Montesinos fue el primero en reaccionar. Soltó una risa alta, exagerada. «Esto es patético». Algunos abogados intentaron reírse junto con él, pero la risa no llegó con la misma fuerza de antes. El juez señaló el sobre. «¿Tú crees que puedes entrar a un tribunal con un papel cualquiera y acusar a un juez?» Carmen no respondió. Sostenía el sobre con firmeza. El juez continuó. «¡Seguridad!». El hombre respondió. «Sí, su señoría». «Confísquenlo». El guardia dio un paso, pero antes de que llegara una voz interrumpió. «Su señoría». «Un momento». Todos miraron. Era el abogado sentado en la tercera fila, doctor Pablo Guerra. Se levantó despacio, ajustándose el saco. El juez respondió seco. «Doctor Guerra, esta audiencia no le concierne». Pablo inclinó la cabeza. «Tal vez ahora sí». La sala murmuró. Dio algunos pasos al frente. «Si existe un documento relacionado con un expediente archivado en este tribunal», miró al juez. «Eso definitivamente le interesa al derecho». Algunos abogados asintieron en silencio. El juez apretó la mandíbula. «Esto es una puesta en escena». Pablo respondió tranquilo. «Entonces no debería haber problema en verificarlo». La tensión volvió a crecer. El juez respiró hondo. «Esta mujer está mintiendo». Carmen finalmente habló. «Yo nunca dije que usted sacó el documento». La frase tomó al juez por sorpresa. Frunció el ceño. «Entonces, ¿qué estás diciendo?». Carmen respondió tranquila. «Dije que vi cuando usted abrió el expediente. La sala entera estaba atenta ahora». Pablo miró el sobre. «¿Ese documento está ahí dentro?». Carmen asintió. «Una copia». El juez volvió a reír. «Falsificación». Pablo se giró hacia él. «Podemos verificarlo». El juez respondió rápido. «No». La palabra resonó en la sala. Algunos abogados cruzaron miradas. Pablo arqueó la ceja. «¿Por qué no?». El juez respondió irritado. «Porque esto no es parte de la audiencia». Pablo dio un paso al frente. «Tal vez debería serlo».
El fiscal Andrés finalmente habló. Su señoría. El juez giró el rostro. ¿Qué? Andrés respondió. Si existe la posibilidad de que se haya suprimido un documento de un expediente... Eligió las palabras con cuidado. Eso es grave. El juez respondió seco. No existe. Carmen miró al fiscal. Sí existe. La sala quedó inmóvil. Pablo extendió la mano. ¿Puedo verlo? Carmen dudó por un segundo. Años de silencio, años cargando eso sola. Pero entonces lo entregó. Pablo abrió el sobre despacio. El ruido del papel, al ser extraído, resonó en el tribunal. Algunas personas se inclinaron en sus asientos. Pablo empezó a leer. Su expresión cambió. Primero curiosidad, después sorpresa, después algo más serio. El juez lo notó. ¿Qué es eso? Pablo levantó la vista. Una declaración. El juez cruzó los brazos. ¿De quién? Pablo respondió. Rosa Quinteros. El nombre resonó otra vez. La empleada Cecilia se llevó la mano a la boca. El fiscal Andrés frunció el ceño. El juez respondió demasiado rápido. Eso no prueba nada. Pablo siguió leyendo. Testigo presencial, miró a Carmen, del caso de 2012. La sala entera estaba en silencio. El juez respondió irritado. Esa mujer desapareció. Pablo levantó la vista. No. La palabra salió firme. El juez se congeló. Pablo continuó. Ella no desapareció. Levantó el documento. Ella intentó entregar esta declaración. El fiscal preguntó. ¿Cuándo? Pablo respondió. 3 días antes del fallo. Un abogado murmuró. Pero eso habría cambiado el caso. Pablo asintió. Sí. Volvió a leer. Según este documento, su voz se volvió más baja. El testigo principal del proceso mintió. La sala reaccionó con murmullos. El juez levantó la voz. Esto es absurdo. Pablo respondió sin mirarlo. Y hay más. Volteó la página. Ella afirma que sufrió presión para no hablar. El fiscal preguntó. ¿Presión de quién? Pablo levantó la vista. Silencio. Respondió. Del bufete que representaba a la acusación. Algunos abogados empezaron a moverse inquietos. El juez golpeó la mesa con la mano. Basta, Pablo continuó, y que intentó entregar esta declaración directamente al tribunal. El fiscal preguntó, ¿pero no fue anexada al expediente? Pablo respondió, no, la sala se tensó. El juez respondió rápido, porque probablemente era falsa. Carmen finalmente habló, o porque nunca llegó oficialmente al expediente. El juez se giró hacia ella. ¿Qué estás insinuando? Carmen respondió, que alguien no quiso que se leyera. El silencio volvió. Pablo analizaba el papel. Entonces preguntó, ¿dijiste que tienes una copia? Carmen asintió. Sí. El fiscal preguntó, ¿cómo conseguiste eso? Carmen respondió, porque yo estaba allí. La sala entera estaba inmóvil. La noche en que ese documento fue retirado. El juez levantó la voz. Mentira. Pablo siguió mirando el papel. Después preguntó, ¿y el original? Carmen respondió, no lo sé. Pablo pensó por unos segundos. Después dijo algo que aumentó la tensión. Tal vez alguien lo sabe. El juez respondió irritado. ¿Quién? Pablo lo miró. Rosa Quinteros. La sala reaccionó. El juez respondió rápido. Ella desapareció. Pablo respondió. Lo sé. Colocó el papel en la mesa. Pero conozco a alguien que sabe dónde está. El tribunal entero contuvo la respiración. El juez respondió. Esto es ridículo. Pablo respondió simple. Podemos llamar. El fiscal miró al juez. Su señoría. El juez respondió irritado. Esto no va a pasar. Pablo sacó el celular del bolsillo. De hecho, empezó a marcar. Ya está pasando. El juez perdió la sonrisa. No tienes autorización.
Pablo respondió. Si este documento es real... Puso el teléfono en el oído. Esto ya no va a ser una simple audiencia. La sala entera estaba en silencio. Pasaron unos segundos. Entonces Pablo habló al teléfono. Señora Rosa, el juez se quedó inmóvil. Pablo continuó. Sí, soy el abogado Pablo Guerra. Miró a Carmen, después al juez. Estoy dentro del tribunal. La sala entera parecía congelada. Pablo escuchó por unos segundos. Entonces dijo algo que lo cambió todo. Sí, él está aquí. Silencio absoluto. Pablo respiró hondo. ¿Y usted aún está dispuesta a contar lo que pasó? El tribunal entero quedó en silencio cuando Pablo colgó el teléfono. No dijo nada por unos segundos. Solo guardó el celular en el bolsillo despacio. El juez Roberto Montesinos rompió el silencio primero. Esto se acabó. Su voz salió dura, señaló a Carmen. Esta mujer está creando un espectáculo. Pablo respondió sin apuro. Su señoría... Apoyó la mano en la mesa. La testigo confirmó. La sala murmuró. El juez respondió rápido. ¿Confirmó qué? Pablo habló claro. Que ella escribió la declaración. Algunos abogados se inclinaron en sus asientos. El fiscal Andrés cruzó los brazos. ¿Eso dijo? Pablo asintió. Sí. El juez respondió con irritación creciente. ¿Y tú le crees? Pablo respondió simple. Prefiero escucharla. La tensión empezó a subir nuevamente. Carmen permanecía en silencio, pero por dentro todo estaba acelerado. Nunca imaginó que llegaría tan lejos. Durante años esa historia parecía enterrada, y ahora estaba ocurriendo frente a todos. Pablo volvió a hablar. Ella está viva. La frase cambió por completo el clima de la sala. Un abogado murmuró. Creí que había desaparecido. Pablo continuó. Ella no desapareció. Miró al fiscal. Tuvo miedo. El juez se rió con amargura. Claro. Cruzó los brazos. Ahora todos se vuelven víctimas. Pablo respondió firme. Ella dijo que intentó entregar el documento. El fiscal preguntó, ¿y por qué no pudo? Pablo respondió, porque le dijeron que el caso ya estaba cerrado. Algunos abogados empezaron a cruzar miradas. El juez levantó la voz. Eso no prueba nada. Pablo respondió, todavía no. Se giró hacia Carmen, pero ayuda. La sala quedó inmóvil. El juez golpeó la mesa con la mano. No voy a permitir que esta audiencia se convierta en un interrogatorio. El fiscal respondió tranquilo. Su señoría... El juez giró el rostro. ¿Qué pasa ahora? Andrés respondió. Si existe la posibilidad de manipulación procesal... Miró el documento. Esto debe aclararse. El juez respiró hondo. La irritación ahora era evidente. Respondió seco. Esto no se va a decidir aquí. Pablo inclinó la cabeza. Tal vez no. Miró al fiscal. Pero puede quedar registrado. La palabra registrado cayó pesada. El juez notó el peligro. Si eso entraba oficialmente en el expediente, el problema dejaba de ser una conversación, se convertía en investigación. Respondió rápido. No hay base para eso. Pablo levantó el documento. Hay una testigo. El fiscal completó. ¿Y un documento? El juez apretó la mandíbula. Una copia. Pablo asintió. Sí. Respiró hondo. Pero hay algo más. La sala entera volvió a prestar atención. Pablo continuó. Ella dijo otra cosa. El juez respondió irritado. ¿Y qué sería? Pablo respondió mirándolo directamente, que no estaba sola. Silencio. El juez frunció el ceño. ¿Cómo así? Pablo habló despacio. La noche que intentó entregar el documento, el fiscal preguntó. ¿Quién estaba con ella? Pablo respondió. Un empleado del tribunal. Algunas personas en la sala empezaron a moverse. El juez respondió rápido. Eso es invento. Pablo respondió. Tal vez,
Miró alrededor de la sala. Pero hay una forma de averiguarlo. El juez respondió. ¿Y cuál sería? Pablo habló simple. Las cámaras. La palabra atravesó el tribunal. Algunos abogados se miraron entre sí. El juez respondió irritado. Las cámaras viejas no funcionaban bien. Pablo esbozó una pequeña sonrisa. Tal vez. Miró a la empleada del juzgado. Cecilia Rojas. Ella estaba quieta cerca del lateral de la sala. Pablo preguntó. Cecilia, ¿las grabaciones de seguridad aún existen? Ella dudó. El juez habló rápido. Eso no le concierne a esta audiencia, pero el fiscal respondió antes. Puede responder. Cecilia miró a los dos. Después respondió despacio. Algunas grabaciones se archivan. Pablo preguntó. ¿De cuánto tiempo? Ella respondió. Depende del caso. Pablo respiró hondo. ¿Y si hay una solicitud formal? Ella respondió. Pueden recuperarse. El tribunal entero entendió lo que eso significaba. El juez respondió rápido. Eso es pérdida de tiempo. Pablo habló tranquilo. Tal vez, miró nuevamente al juez. Pero si usted está en lo correcto, levantó levemente el documento. Esto lo probará. La sala se tensó. El juez notó que la situación se le escapaba de las manos. Intentó otra estrategia. Esa testigo no está aquí, Pablo asintió. Todavía no. El fiscal preguntó. ¿Ella vendría? Pablo respondió. Dijo que vendría. La sala murmuró nuevamente. El juez respondió. ¿Cuándo? Pablo respondió. Hoy. El tribunal se congeló. El juez habló más alto. Eso es imposible. Pablo respondió simple. Ella está viniendo. Algunos abogados se inclinaron en sus asientos. El fiscal preguntó. ¿Cuánto tiempo? Pablo miró el celular. Menos de 20 minutos. El silencio se apoderó de la sala. Ahora nadie reía. El juez respiró hondo. Intentó recuperar el control. Esta audiencia está suspendida. Pablo respondió. Su señoría miró a todos en la sala. Creo que nadie aquí querrá irse ahora. Algunas cabezas asintieron. El juez lo notó. Estaba acorralado. Pablo entonces dijo la última frase. Tranquilo, preciso. Porque en unos minutos miró directamente al juez. Alguien va a entrar por esa puerta y va a contar exactamente lo que pasó esa noche. El tribunal estaba paralizado. Nadie hablaba. Nadie se iba. Ni siquiera el guardia cerca de la puerta parecía saber qué hacer. El juez Roberto Montesinos seguía de pie detrás del estrado, tratando de mantener la postura de autoridad que siempre tuvo en ese lugar. Respiró hondo, se ajustó la toga y volvió a sentarse despacio. Cuando habló nuevamente, su voz salió firme. Esto se acabó. Algunas personas en la sala aún estaban tensas, pero nadie se levantó. El juez golpeó levemente el martillo. Esta audiencia fue completamente desviada de su objetivo. Miró a Carmen, después a Pablo. Una empleada de limpieza entró aquí haciendo acusaciones absurdas, levantó la barbilla. Y un abogado decidió convertir esto en un teatro. Algunos abogados empezaron a mover la cabeza asintiendo. El juez lo notó. Eso le dio fuerza. Llevo 23 años en este tribunal. Habló lo suficientemente alto para que toda la sala escuchara. 23 años decidiendo procesos, señaló al público. ¿Cuántos de ustedes han trabajado conmigo? Algunos abogados levantaron discretamente la mano. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna acusación contra mí? Silencio. Abrió los brazos. Exactamente. El juez giró el rostro hacia Pablo. Y ahora quieren que tome en serio una historia inventada por alguien que... señaló a Carmen. Limpia el piso. Algunas risas nerviosas volvieron. Continuó. Una copia de documento. Hizo un gesto de desprecio. Una testigo que supuestamente va a aparecer. Negó con la cabeza. Esto no es justicia. Levantó la voz. Esto es espectáculo. El público murmuró.
El juez entonces señaló a Carmen. «¿Y tú?» Su voz se volvió más fría. «¿De verdad crees que puedes destruir la carrera de alguien con esta historia?» Carmen no respondió. El juez continuó. «Entraste aquí con un papel y una acusación». Golpeó la mesa. «Pero no presentaste ninguna prueba real». Se giró hacia el fiscal. «Fiscal Andrés, usted sabe muy bien que una copia no tiene valor jurídico». El fiscal respondió cauteloso. «Depende de la situación». El juez respondió rápido. «No en este caso». Miró nuevamente a Pablo. «Si existe un documento verdadero», levantó las cejas. «¿Dónde está el original?» «Silencio». El juez esbozó una pequeña sonrisa. «Exactamente». Se recostó en la silla. «No existe». La sala quedó en silencio por unos segundos. Entonces Pablo respiró hondo y habló. De hecho, sacó algo del bolsillo del saco. «Sí existe». Toda la sala se giró hacia él. Pablo colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Era una grabadora. El juez frunció el ceño. «¿Qué es eso?» Pablo respondió. «Una grabación». El juez se rió. «¿Eso también es parte del show?» Pablo respondió. «No». Apretó un botón. La sala quedó en silencio. Un ruido de fondo surgió del aparato. Sonido de pasos. Después una voz. La voz de una mujer. Yo intenté entregar el documento. La sala entera se congeló. Pablo subió el volumen. La grabación continuó. Pero me dijeron que ya no podía entrar a la sala. El fiscal se inclinó hacia adelante. La voz continuó. Yo vi al juez volver después de que el tribunal cerró. El juez quedó inmóvil. En la grabación la mujer respiró hondo. Él abrió el expediente. Silencio absoluto. Y sacó la declaración de adentro. La sala entera estaba inmóvil. La grabación continuó. Yo sentí miedo. Algunas personas empezaron a mirar al juez. La voz en la grabación concluyó. Entonces hice una copia. Pablo apagó el aparato. El silencio era pesado. El juez habló demasiado rápido. «Eso es falso», Pablo respondió. «Es la voz de Rosa Quinteros». El juez respondió irritado. «Cualquiera puede imitar una voz». Pablo asintió. «Tal vez». Entonces levantó otro objeto, un papel, amarillento, con marcas antiguas de grapas. Toda la sala se inclinó hacia adelante. Pablo colocó el documento en la mesa. «Pero esto...» miró al juez. «Es el original». El tribunal entero contuvo la respiración. El juez se levantó de la silla. «Eso es imposible». Pablo respondió tranquilo. «Fue entregado hoy en la mañana». El fiscal preguntó, «¿Por quién?» Pablo respondió, «Por la propia Rosa». La sala empezó a murmurar. Pablo abrió el documento. Declaración de testigo. Empezó a leer. «Afirmo que la acusación presentada en el expediente 4837 es falsa». El juez levantó la voz. «Eso no prueba nada». Pablo continuó. «Y que fui presionada para mentir durante la investigación». Algunos abogados empezaron a moverse inquietos. Pablo volteó la página. «Afirmo también que intenté entregar esta declaración al tribunal antes del fallo». El silencio aumentaba. «Pero fui impedida». El fiscal preguntó. «¿Por quién?» Pablo levantó la vista y respondió despacio. «Según este documento», miró directamente al juez. «Por orden directa del magistrado a cargo del caso». La sala explotó en murmullos. El juez se quedó quieto. Pablo terminó la frase. «Roberto Montesinos». El nombre cayó en el tribunal como una bomba. «Roberto Montesinos». Durante unos segundos nadie dijo nada. Después empezaron los murmullos. Primero bajos, casi susurros. «¿Escuchaste eso?». Dijo su nombre. Un abogado en la segunda fila movió la silla hacia adelante. Otro se giró hacia su colega. «Esto no puede ser en serio».
El fiscal Andrés estaba completamente inmóvil, mirando el documento abierto en la mesa. Pidió, ¿puedo verlo? Pablo deslizó el papel hacia él. Andrés tomó el documento despacio. El juez intentó recuperar la voz. Esto es fraude. Pero ahora nadie lo miraba a él. El fiscal analizaba el papel. Algunos abogados empezaron a levantarse de sus asientos para ver mejor. Una mujer en el público murmuró, «Dios mío». El juez levantó la voz. «Ese documento puede ser falsificado». Pero el murmullo en la sala crecía. «¿Es una firma? Parece antigua. Si esto es real». El fiscal volteó el documento. Lo observó contra la luz. Después habló. «La firma parece auténtica». El silencio volvió, pero ahora era un silencio diferente. Un silencio pesado. Algunos abogados que antes reían ahora miraban al juez, de forma diferente, desconfiada. El juez lo notó. Golpeó la mesa con la mano. «Esto es un absurdo». Pero nadie reaccionó. La empleada Cecilia estaba pálida. Un pasante susurró a su colega, «Si esto es verdad». Otro respondió, «Está acabado». El juez se levantó de la silla. «No voy a permitir que mi reputación sea destruida por esto». Pero la sala ya no parecía estar de su lado. El fiscal finalmente levantó la vista. «Su señoría». La palabra salió más pesada que antes. El juez respondió rápido. «¿Qué pasa ahora?» Andrés habló despacio. «Este documento debe ser analizado oficialmente». Algunos abogados asintieron. Pablo completó. «Y la testigo también». El público murmuró nuevamente. El juez sintió que el control se le escapaba. Señaló a Pablo. «Tú armaste esto». Pablo respondió tranquilo. «Yo solo leí el documento». El juez se giró hacia Carmen. «¿Y tú?» La voz le falló por un segundo. «Mentiste». Carmen respondió tranquila. «Dije lo que vi». El tribunal entero estaba mirando ahora, no a ella, a él. El juez lo notó. Y por primera vez desde el inicio de la audiencia, parecía nervioso. Intentó recuperar la autoridad. «Esta audiencia está cerrada», pero nadie se levantó. El fiscal respondió. «Todavía no». Silencio. Andrés colocó el documento sobre la mesa. «Hay una acusación seria aquí». El juez respondió irritado. «Una acusación sin prueba». Pablo señaló el papel. «La prueba está frente a usted». El juez respondió. «Una hoja de papel no prueba nada». Entonces una voz surgió del fondo de la sala. «Sí prueba». Todos se giraron. La puerta del tribunal estaba abierta y una mujer mayor entró despacio. La sala entera se congeló. Sostenía un bolso sencillo, la mirada cansada, pero firme. Pablo respiró hondo. «Rosa». La mujer asintió. Algunos abogados murmuraron. «Es ella». El fiscal se levantó de su silla. El juez quedó completamente inmóvil. Rosa caminó hasta el centro de la sala. Miró directamente a él y habló. «Yo intenté contar la verdad». El juez respondió rápido. «Esta mujer está mintiendo». Pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Rosa continuó. «Yo escribí esa declaración», señaló el documento, «y la traje aquí antes del fallo». El fiscal preguntó. «¿Qué pasó después?» Ella respondió. «Me dijeron que el juez ya había decidido». El tribunal entero estaba en silencio absoluto. Ella continuó. «Pero esa noche», respiró hondo, «yo volví». El juez estaba pálido. Rosa lo miró directamente. «Y lo vi abrir el expediente». El juez levantó la voz. «Eso es falso». Rosa respondió firme. «No», señaló a Carmen. «Ella también estaba allí». Toda la sala se giró hacia Carmen. Rosa concluyó. «Usted sacó mi declaración». El juez intentó hablar, pero las palabras no salieron. El fiscal se levantó completamente ahora. Habló con voz firme. «Su señoría...» Pero esta vez la palabra tenía otro peso.
Necesito registrar formalmente esta denuncia. El juez respondió débil. No puedes hacer eso. Andrés respondió. Sí puedo. Silencio. Continuó. Y lo haré. Algunos abogados empezaron a alejarse de las sillas cercanas al juez. El clima en el tribunal había cambiado por completo. El juez lo notó. Intentó recuperar el control una última vez. Esto no va a terminar así. Pablo respondió tranquilo. De hecho, miró alrededor de la sala. Apenas empieza. El juez abrió la boca para hablar, pero nadie estaba escuchando ya. Dos funcionarios judiciales entraron por la puerta lateral. El fiscal habló. Roberto Montesinos. El tribunal entero estaba en silencio. Usted está oficialmente siendo investigado por manipulación procesal. El juez se quedó quieto, sin reacción. La toga que antes parecía símbolo de poder, ahora solo era un trozo de tela pesada sobre sus hombros. El público observaba en silencio. Nadie reía más. Nadie susurraba. Carmen también estaba callada. No celebró, no sonrió. Solo respiró hondo. Después de años, la verdad finalmente había sido dicha. Y por primera vez, el tribunal entero había escuchado. El tribunal continuó en silencio por unos segundos después de que las palabras del fiscal resonaron en la sala. Usted está oficialmente siendo investigado por manipulación procesal. Nadie parecía saber exactamente qué hacer. El juez Roberto Montesinos seguía quieto detrás del estrado, mirando alrededor como si esperara que alguien dijera que todo era un malentendido. Pero nadie dijo nada. El fiscal Andrés cerró lentamente la carpeta sobre la mesa. Dos funcionarios judiciales se acercaron unos pasos. No tocaron al juez, pero se quedaron allí, presentes. El mensaje era claro. El juez miró a los abogados de la sala. Algunos que antes reían ahora desviaban la mirada. Uno de ellos cerró su carpeta. Otro agarró el celular y salió discretamente por la puerta lateral. Nadie quería estar cerca de ese centro de tormenta. El juez finalmente habló. La voz salió más baja que antes. Esto es un absurdo. Pero la frase ya no tenía peso. El fiscal respondió solo. Todo será investigado. Más silencio. Rosa permaneció quieta cerca de la puerta. Pablo estaba a su lado. Y Carmen continuaba unos pasos atrás, cerca del trapero y el balde que aún estaban en el suelo. Ella miró eso, el paño mojado, el uniforme simple, el balde azul que cargaba todos los días por los pasillos de ese edificio. Durante años, ese había sido el único lugar que ocupaba allí, el suelo. Respiró hondo. El fiscal se giró hacia ella. Señora Carmen, ella levantó la vista. Sí. Él habló con respeto ahora. Voy a necesitar que rinda una declaración formal. Ella asintió. La daré. Pablo completó. Yo la acompaño. El fiscal asintió. Después miró a Rosa. Y usted también. Rosa respondió. Esperé años por esto. Algunas personas empezaron a salir de la sala, pero no con apuro. Era más como si todos estuvieran tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Una audiencia común había terminado con la caída de un juez. El juez aún estaba allí, sentado, inmóvil, la toga pesada sobre sus hombros, pero nadie lo miraba de la misma forma. Carmen agarró el trapero. Ese gesto simple llamó la atención de Pablo. «No tienes que seguir limpiando», ella respondió tranquila. «Lo sé», pero aún así agarró el balde. Caminó unos pasos hasta la puerta. Se detuvo. Miró el tribunal una vez más. El mismo lugar donde años antes su carrera se había roto. El mismo lugar donde había sido ignorada. El mismo lugar donde por años nadie recordaba su nombre. Ahora todos lo sabían. Salió. El pasillo del juzgado estaba más silencioso de lo habitual. Algunas personas que habían escuchado rumores de la sala miraban con curiosidad. Pablo salió detrás. Carmen. Ella se detuvo.
Él sonrió levemente. Acabas de hacer algo que mucha gente no tendría el valor de hacer. Ella respondió simple. Solo dije la verdad. Él asintió. A veces eso es suficiente para derribar un imperio. Rosa también salió. Miró a Carmen por unos segundos. Después le tomó la mano. Gracias. Carmen respondió. Fuiste tú quien lo escribió. Rosa sonrió cansada. Pero tú fuiste la única que no lo olvidó. Unos días después, la noticia ya se había esparcido por la ciudad. Periódicos hablaban de la investigación. Programas de radio comentaban el caso. Algunos abogados decían que eso cambiaría muchas cosas dentro del tribunal. Otros decían que aún habría mucha pelea por delante. Pero una cosa era cierta, la carrera de Roberto Montesinos nunca volvería a ser la misma. Una breve nota apareció en un periódico local unos días después. El juez Roberto Montesinos fue suspendido temporalmente de sus funciones mientras una investigación formal investiga posibles irregularidades en decisiones judiciales pasadas. Fue solo eso. Pocas líneas, pero suficientes. Mientras tanto, Carmen estaba sentada en una pequeña oficina. Era simple. Un escritorio, 2 sillas, un estante con algunos libros de derecho. Pablo colocó un documento sobre la mesa. Quería preguntarte algo. Ella levantó la vista. ¿Qué? Él respondió. ¿Has pensado en volver? Ella se quedó en silencio. Miró los libros. Durante años intentó olvidar esa parte de su vida, pero ahora parecía imposible ignorarlo. Pablo continuó. ¿Conoces ese caso mejor que nadie? Ella respondió. Solo recuerdo lo que pasó. Él sonrió. Eso ya es más de lo que muchos abogados hacen. Ella pensó por unos segundos. Después respondió. Tal vez. Él asintió. No tienes que decidir ahora. Ella sonrió levemente. Gracias. A la salida del edificio, unos días después, Carmen vio algo que la hizo detenerse. Una mujer discutía con un recepcionista del juzgado. Su voz estaba nerviosa. Ya le expliqué. Mi esposo no hizo eso. El recepcionista respondió seco. Señora, tiene que hablar con un abogado. La mujer respondió desesperada. No tengo dinero para un abogado. Carmen se quedó observando. Eso le resultaba demasiado familiar. Caminó hacia ellas. Disculpe. Las dos miraron. Carmen continuó. ¿Cuál es el problema? La mujer explicó rápidamente. Un caso confuso. Una acusación que no parecía clara. Carmen escuchó en silencio. Después hizo una pregunta simple. ¿Trajo los documentos? La mujer respondió. Sí. Carmen extendió la mano. ¿Puedo verlos? Tomó los papeles. Leyó algunos fragmentos. El recepcionista observaba curioso. Después de unos segundos, Carmen levantó la vista. «Hay un error aquí». La mujer preguntó. «¿Sí?» Carmen asintió. «Sí», mostró el punto en el documento. «Esto cambia bastante las cosas». La mujer parecía confundida. «Pero, ¿quién es usted?» Carmen sonrió levemente. «Alguien que ya vio algo así antes». Devolvió los papeles. «Busque al doctor Pablo Guerra». La mujer preguntó. «¿Usted trabaja con él?» Carmen respondió. «Tal vez pronto». Empezó a irse, pero antes miró una última vez el edificio del tribunal. Ese lugar le había quitado mucho, pero ese día también le había devuelto algo. La voz del narrador continúa. «Esta historia nos enseña algo que nunca olvido cuando pienso en ella. Vi lo que pasa cuando alguien intenta aplastar a otro usando el poder. Vi lo que el silencio puede hacer durante años. Y también vi cómo una sola verdad, dicha en el momento justo, puede derribar una mentira que parecía imposible de enfrentar. Porque a veces la persona más ignorada de la sala es exactamente la que conoce la verdad que nadie quiere escuchar. Si esta historia te emocionó de alguna forma, deja tu like aquí abajo. De verdad,
Ese pequeño gesto ayuda mucho al canal y me muestra que historias así realmente valen la pena ser contadas. Ahora cuéntame algo que me encanta leer. ¿De qué ciudad estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Siempre paso por ahí, leo todo con calma y me aseguro de responder a quienes se toman un momento para comentar. Y si crees en el poder de historias como esta, historias de coraje, de justicia y de gente común enfrentando situaciones imposibles, suscríbete al canal. El canal aún está creciendo y cada nueva suscripción me da más motivación para seguir trayendo historias poderosas como esta para ti. Y no te vayas aún. Elige ahora una de las 2 historias que aparecieron en la pantalla y sigue viendo. Te encuentro en el próximo video.